En 1914, la Baldwin Locomotive Works construyó una máquina de vapor con 24 ruedas motrices, 853,000 libras de hierro y acero, y suficiente fuerza de tracción para arrastrar 650 vagones de carga, en un tren que se extendía 8 kilómetros de largo. La llamaron la Triplex, y producía más esfuerzo de tracción que cualquier locomotora de vapor anterior o posterior. Pero la Triplex tenía un problema que nadie en la fábrica de Baldwin en Eddystone, Pennsylvania, pudo resolver. No podía generar suficiente vapor para moverse a más de 16 kilómetros por hora. ¿Cómo terminó la locomotora más musculosa jamás construida, siendo uno de los mayores fracasos en la historia ferroviaria? Esa historia comienza con una colina. El ferrocarril Erie tenía su línea principal atravesando la franja sur del estado de New York, conectando los pueblos portuarios de la costa atlántica con los grandes lagos. Era un corredor de carga vital, transportando carbón, madera y productos manufacturados a través de cientos de kilómetros de terreno ondulado de los Apalaches. Pero cerca del pueblo de Deposit, New York, a menos de 50 kilómetros al este de Binghamton, las vías se topaban con un obstáculo geográfico que atormentó al ferrocarril durante décadas. Lo llamaban Gulf Summit, aunque la mayoría de los ferroviarios lo conocían como la colina Susquehanna. La pendiente subía abruptamente desde el valle del río Delaware, y cada tren de carga cargado que se dirigía al este necesitaba locomotoras adicionales solo para pasar la cima. Estas locomotoras auxiliares, o empujadoras, se acoplaban a la parte trasera de un tren en la base de la pendiente, lo empujaban hasta la cumbre, luego se desacoplaban y rodaban de vuelta para esperar al siguiente. Era lento y costoso, y ocupaba locomotoras que podrían haber estado transportando carga rentable en otros lugares. A principios de los 1900, el Erie estaba gastando una pequeña fortuna manteniendo una flota de locomotoras auxiliares estacionadas cerca de Susquehanna para mover trenes sobre esa única colina. La dirección del ferrocarril quería una solución, y la querían en forma de una sola locomotora capaz de hacer el trabajo de 3. Pero la respuesta no vendría de los talleres propios del Erie en Susquehanna. Vendría de una mesa de dibujo en la Baldwin Locomotive Works en Filadelfia, donde un ingeniero llamado Jenderson creía haber encontrado la manera de concentrar más potencia de tracción en una sola máquina de lo que nadie había intentado jamás. Su concepto partía de la Mallette, un diseño articulado de locomotora, probado, que utilizaba 2 juegos de ruedas motrices. Las Mallettes habían estado operando en Estados Unidos desde 1904, y eran las máquinas de mayor tracción en la mayoría de los ferrocarriles estadounidenses. Pero Jenderson quería ir más lejos. Propuso agregar un tercer juego de ruedas motrices, montado debajo del tender de la locomotora, el vagón que transportaba carbón y agua detrás de la máquina. El resultado fue una configuración de ruedas 28882. 2 pequeñas ruedas, guía al frente, luego 3 grupos de 8 ruedas motrices, y luego 2 ruedas traseras al final, 6 cilindros en total, dispuestos en un sistema compuesto. El par central de cilindros recibía vapor a alta presión directamente de la caldera. Su escape, que aún contenía energía aprovechable, se canalizaba hacia adelante a un juego de cilindros de baja presión y hacia atrás a otro. En teoría, cada gramo de vapor que la caldera pudiera producir se utilizaría 2 veces antes de escapar a la atmósfera. Los números que Jenderson calculó a partir de este diseño no se parecían a nada que la industria ferroviaria hubiera visto jamás. Jenderson presentó su patente en 1913 y Baldwin propuso el diseño al ferrocarril Erie. El momento era el adecuado. El Erie necesitaba desesperadamente más potencia en la colina Susquehanna, y los números que Jenderson presentó eran asombrosos. La Triplex produciría más de 79,800 kilogramos de esfuerzo de tracción en modo compuesto. Para ponerlo en perspectiva, la Big Boy de Union Pacific, ampliamente considerada la cúspide de la potencia de vapor estadounidense, no llegaría hasta la década de los 1940, y aún así, solo alcanzaba unos 61,200 kilogramos.
La máquina de Henderson, al menos en papel, estaba en una categoría completamente aparte, pero los números en un plano y el rendimiento en las vías son dos cosas muy diferentes. La triplex estaba a punto de enseñarle al ferrocarril Erie esa lección de la manera más dura. El ferrocarril Erie aceptó el experimento, y los trabajadores de Baldwin, en la planta de Eddystone, ensamblaron la primera triplex a principios de 1914. Cuando estuvo terminada, multitudes se reunieron en el patio de Binghamton, New York, para verla. La locomotora empequeñecía todo lo que había en la lista del Erie. Un oscuro muro de hierro y acero con ruedas que se extendían desde la viga del piloto hasta debajo del depósito de carbón. El Erie la clasificó como P1 y originalmente la numeró 2603. Luego la bautizaron la Matt H. Shea, en honor a uno de sus veteranos ingenieros de locomotora, un gesto de orgullo y confianza en la creación de la fábrica Baldwin. Esta máquina se suponía que iba a cambiarlo todo, pero lo que sucedió cuando el ferrocarril Erie realmente encendió la caldera y abrió el regulador contó una historia muy diferente. A bajas velocidades, la triplex funcionó exactamente como Henderson había predicho. El esfuerzo de tracción superó las 72.575 kilogramos en modo compuesto. La locomotora se agarraba a los rieles y tiraba con una fuerza para la que los enganches de los vagones de carga nunca habían sido diseñados. De hecho, ese fue el primer problema. El equipo de tracción estándar que conectaba los vagones de carga en 1914 no estaba construido para soportar ese tipo de tensión. Si la triplex intentaba tirar de un tren de 650 vagones, los enganches en la parte delantera del convoy se habrían destrozado mucho antes de que el último vagón comenzara a rodar. El tren, que se suponía que se extendería 8 kilómetros, se habría despedazado a sí mismo. Pero el problema mayor era la caldera. El diseño de Henderson pedía que una sola caja de fuego y un solo juego de tubos de caldera alimentaran vapor a 6 cilindros hambrientos simultáneamente. A velocidad de caminata, la caldera podía mantenerse al día. El fogonero paleaba carbón tan rápido como podía, y la presión de vapor se sostenía. Pero en el momento en que el regulador se abría más, y la triplex intentaba acelerar más allá de 16 kilómetros por hora, los 6 cilindros consumían vapor más rápido de lo que la caja de fuego podía producirlo. La presión caía, la máquina perdía potencia, y todo el conjunto se reducía a un arrastre. Había una razón técnica por la cual el problema de inanición de vapor de la triplex era esencialmente irresoluble. En una locomotora de vapor normal, el vapor de escape sale disparado hacia arriba a través de la caja de humos y por la chimenea, creando un tiro potente que atrae aire fresco a través de la caja de fuego y mantiene el carbón ardiendo a alta temperatura. Es un ciclo que se autorrefuerza. Cuanto más trabaja la máquina, más escape produce. Cuanto más fuerte el tiro, más caliente el fuego, más vapor produce la caldera. Pero en la triplex, solo el par de cilindros delantero expulsaba su escape a través de la caja de humos de la manera normal. El par trasero, montado debajo del tender, expulsaba su escape a través de una tubería separada y una pequeña chimenea secundaria en la parte trasera del depósito de carbón. Ese escape no contribuía en absoluto al tiro de la caja de fuego. Así que la caldera de la triplex intentaba alimentar 6 cilindros con un sistema de tiro diseñado para 2. La caja de fuego ardía tibia, la presión de vapor decaía y la locomotora se ahogaba con su propio apetito. Un fogonero del Erie llamado Andrew Gubeck escribió más tarde sobre la experiencia en la revista Railroad Magazine. Dijo que la tripulación solía bromear diciendo que el mejor lugar para refrescarse en un día caluroso de verano era pararse detrás de la puerta del fuego de la triplex. La caja de fuego nunca ardía lo suficientemente caliente. A pesar de estos problemas, el Erie no abandonó el concepto por completo. La triplex no podía transportar carga en la línea principal. Eso estaba claro. Pero aún podía hacer el único trabajo que el Erie más necesitaba. Podía empujar. Como locomotora auxiliar en la colina Susquehanna, la triplex
No necesitaba moverse rápido. Solo necesitaba empujar trenes pesados cuesta arriba a un arrastre constante. Y eso era exactamente lo que su caldera podía sostener. A entre 13 y 16 kilómetros por hora, subiendo lentamente la pendiente con humo negro saliendo de su chimenea, la triplex hacía un trabajo honesto. Cada triplex reemplazaba 3 locomotoras auxiliares convencionales en la pendiente, y solo eso le ahorraba al IRI dinero en salarios de tripulación y dolores de cabeza de programación. La locomotora era tan grande que los propios talleres de reparación del IRI en Susquehanna no podían acomodarla para mantenimiento mayor. Cuando la triplex necesitaba trabajo serio, tenía que ser enviada a otro lugar del sistema. Pero para el negocio rutinario de empujar trenes de carga cargados sobre Gulf Summit, la máquina se ganaba su sustento. Si estás disfrutando esta historia, dale a suscribirse. Cubro historia de locomotoras e ingeniería ferroviaria cada semana. El IRI quedó lo suficientemente satisfecho como para encargar 2 más a Baldwin entre 1914 y 1916. Las 3 triplex fueron eventualmente renumeradas 5014, 5015 y 5016. Durante más de una década, trabajaron en las pendientes alrededor de Gulf Summit y la colina Susquehanna, arrastrándose detrás de trenes cargados de carbón y mercancías, sus 6 cilindros jadeando a baja presión, mientras los fogoneros luchaban por evitar que el indicador de vapor cayera. Eran lentas, temperamentales y costosas de mantener, pero mantenían la carga moviéndose sobre esa obstinada divisoria de los Apalaches. Pero los problemas de la triplex no se limitaron al IRI. Otro ferrocarril pensó que podía hacer funcionar el diseño, y ese experimento saldría aún peor. Mientras tanto, el ferrocarril Virginian vio la triplex trabajando en el IRI y decidió probar una propia. El Virginian operaba en el sur de Virginia y West Virginia, transportando enormes cargas de carbón desde las minas de los Apalaches hasta los puertos de marea. Las pendientes a lo largo de su línea principal eran castigadoras, y el ferrocarril siempre buscaba más potencia de tracción. En 1916, Baldwin construyó una triplex modificada para el Virginian, numerada 700 y clasificada como XA, con la X representando experimental. Esta versión usaba una configuración de ruedas ligeramente diferente, 28884, con 4 ruedas traseras en lugar de 2. Pero la experiencia del Virginian fue aún peor que la del IRI. Su triplex número 700 apenas podía sostener 8 kilómetros por hora antes de que la presión de la caldera colapsara. Algunos relatos sitúan la velocidad de trabajo práctica de la triplex del Virginian en tan solo 5 kilómetros por hora. Baldwin llegó a enviar personal de la compañía para viajar a bordo y diagnosticar problemas de la locomotora en servicio, pero no pudieron solucionar el problema fundamental. La caldera era demasiado pequeña para 6 cilindros, y ninguna cantidad de ajustes iba a cambiar eso. Después de solo unos pocos años de servicio frustrante en las rutas carboníferas de los Apalaches del Virginian, el ferrocarril se rindió y devolvió la número 700 a la fábrica de Baldwin en 1920. Pero lo que Baldwin hizo después con la locomotora fallida fue sorprendentemente ingenioso. No la desguazaron, la cortaron y la reconstruyeron en 2 locomotoras separadas más pequeñas. La porción delantera se convirtió en una 2880, numerada 610. La trasera se convirtió en una 282, numerada 410. Ambas locomotoras reconstruidas volvieron al Virginian y operaron de manera confiable en servicio de carga hasta 1953. Más de 3 décadas de trabajo útil de una máquina que había fracasado espectacularmente en su forma original. Ahora, aquí es donde la ambición se vuelve verdaderamente descabellada. Henderson no se detuvo en 3 juegos de ruedas motrices. Incluso antes de que la primera triplex hubiera demostrado su valía, presentó una patente en 1913 para algo aún más grande, una locomotora cuadriplex. Era una 28882, con 4 juegos de ruedas motrices.
8 cilindros y 2 calderas separadas, conectadas por una junta flexible. La máquina habría medido casi 40 metros de largo y pesado más de 401,000 kilogramos. Baldwin propuso la quadruplex al ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe. Y el Santa Fe aparentemente mostró cierto interés. Pero para cuando Henderson recibió su patente en junio de 1914, los problemas de suministro de vapor de la triplex ya se estaban haciendo evidentes. La quadriplex nunca se construyó. La ambición de Henderson no se detuvo ahí. Su solicitud de patente también incluía una variante quintiplex, una 2-88-8882, con 5 juegos de ruedas motrices, bajo un tender articulado aún más largo. Décadas más tarde, en la edición de agosto de 1951 de Trains Magazine, un artista publicó una ilustración especulativa de una 210-10-10-10-2, una locomotora de proporciones verdaderamente absurdas. No hay evidencia de que Henderson o Baldwin propusieran algo tan extremo, pero el dibujo capturó algo real sobre la era de la triplex. Un momento en el que los ingenieros de locomotoras creían que la respuesta a cada problema era más ruedas motrices, más cilindros y más peso sobre los rieles. La triplex demostró que la fuerza bruta no siempre era la respuesta. La tecnología de principios del siglo XX no podía seguir el ritmo de la ambición. Las calderas, las cajas de fuego y los sistemas de tiro tenían sus límites, y los propios vagones de carga no podían soportar la tensión. Se podía concentrar más esfuerzo de tracción en una sola locomotora del que cualquier ferrocarril hubiera visto, pero si el tren detrás de ella se despedazaba, toda esa fuerza era inútil. De vuelta en el ferrocarril Erie, las 3 triplex continuaron su trabajo sin glamour en la colina Susquehanna durante la década de los 1920. En 1927, el Erie comenzó a recibir una nueva generación de locomotoras de la American Locomotive Company y la Lima Locomotive Works. Eran máquinas tipo Berkshire, clasificadas como clase S en el Erie, y representaban una filosofía completamente diferente. En lugar de fuerza bruta, las Berkshire enfatizaban la eficiencia, la potencia equilibrada y velocidades sostenidas más altas. Podían transportar trenes pesados sobre pendientes sin los paralizantes problemas de suministro de vapor que habían plagado a la triplex. Las Berkshire dejaron obsoletas a las triplex casi de la noche a la mañana. El Erie retiró su primera triplex, la número 5014, en octubre de 1929. La número 5016 le siguió en marzo de 1930, y la última, la número 5015, fue retirada del servicio en febrero de 1933. Las 3 fueron desguazadas. Ni un solo componente, rueda o placa del fabricante, fue guardado para un museo. La número 700 del Virginian ya había sido desmantelada y reconstruida años antes. Sus 2 locomotoras sucesoras fueron a su vez desguazadas tras la dieselización a principios de la década de los 1950. Hoy en día, ninguna de las locomotoras triplex sobrevive en ninguna forma, en ningún lugar del mundo. Pero la historia no termina en el desguace. Lo que la triplex dejó atrás fue algo más valioso que cualquier locomotora preservada. El legado de la triplex no se mide en kilómetros recorridos ni en récords batidos. Se mide en lo que les enseñó a los ingenieros que vinieron después. La lección era engañosamente simple. El esfuerzo de tracción, la fuerza de arrastre bruta que una locomotora puede ejercer sobre los rieles, es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la capacidad sostenida de generación de vapor, la capacidad de la caldera de seguir alimentando esa potencia minuto tras minuto, kilómetro tras kilómetro. Una locomotora que puede tirar del mundo, pero solo durante 30 segundos, no es una locomotora, es una demostración. George Henderson no estaba equivocado sobre la física. 3 juegos de ruedas motrices realmente producían un esfuerzo de tracción extraordinario, pero subestimó el problema de la caldera. Y más importante aún,
Subestimó la rapidez con la que el resto de la industria encontraría mejores soluciones. Dentro de las 2 décadas siguientes al debut de la triplex, locomotoras como la Challenger, la Yellowstone y la Big Boy lograrían una potencia de tracción similar, con diseños mucho más prácticos. Máquinas que podían sostener su esfuerzo a velocidad, a lo largo de la distancia, sin quedarse sin vapor. La triplex fue un intento honesto de resolver un problema real. Simplemente resultó ser la solución equivocada. Y al final, la colina para la que fue construida no necesitaba una locomotora más grande, necesitaba una mejor.